Alei era una villana infame en la historia, y al mismo tiempo una de las magas más poderosas del continente. Justo después de reencarnarse en este mundo, descubrió que estaba encerrada en una jaula de hierro. Afuera se escuchaban insultos, acompañados de huevos podridos que le lanzaban sin cesar. Resultaba que había tomado el papel de la antagonista más trágica de la historia, aquella que cometió todo tipo de maldades por otros, solo para ser traicionada cuando ellos alcanzaron el poder supremo. No solo la abandonaron, sino que además intentaron condenarla bajo el pretexto de que había usado magia prohibida. Los tres reinos temían que pudiera desaparecer y luego regresar, así que decidieron desterrarla al castillo de Marin, un lugar cubierto por un miasma corrupto. Allí, los humanos que respiraban demasiado tiempo perdían poco a poco la memoria y se convertían en cuerpos sin alma. Alei fue llevada hasta un acantilado y empujada sin piedad. En el instante en que se hundía en las aguas heladas, no podía creer que el destino trágico del original ahora se convirtiera en el suyo propio. Cuando estaba a punto de ahogarse, el instinto de supervivencia la impulsó a aferrarse a una raíz cercana. Al tocarla, una luz blanca estalló y el agua se volvió cristalina. Un torrente de poder mágico inundó su cuerpo. Momentos después fue arrastrada a la orilla, jadeando y confundida, incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir, pues se suponía que su magia había sido sellada. En ese momento, una voz infantil resonó, quejándose de que ella le había tirado del cabello. Era Hon, un pequeño espíritu del bosque. Gracias al poder purificador de Alei, pudo recuperar su verdadera forma. Al escuchar eso, ella suspiró y le pidió que la guiara hacia el castillo de Marin. Hon se sorprendió ante tal petición, pues aquel lugar estaba lejos y lleno de peligros. Mientras Alei dormía exhausta, apareció un conejo corrompido por el miasma. Hon se asustó, creyendo que sería atacado, pero la criatura corrió directamente hacia Alei. Al tocarla, una luz blanca se expandió, disipando la corrupción. Hon, aliviado y curioso, se dio cuenta de que mientras estuviera cerca de ella, todo peligro parecía desvanecerse. Cuando Alei despertó, Hon le contó lo sucedido. Ella le agradeció por vigilarla con paciencia. Incluso la hierba sobre la que descansaba había vuelto a ser verde, diferente de la tierra envenenada alrededor. Al posar la mano sobre un árbol cercano, este revivió de inmediato, lleno de vitalidad. Ese poder purificador la llenó de entusiasmo, como si hubiese recibido un don especial. Hon se preguntaba si acaso ella sería una figura grandiosa, pero Alei solo sonrió con amargura, convencida de que no era más que una criminal que merecía castigo, y que la ironía del destino le había permitido sobrevivir. Finalmente, ambos emprendieron el camino hacia el castillo de Marin. Para Alei, una mujer que había atravesado a este mundo, el único deseo era vivir en paz. Las sangrientas batallas de la historia original no tenían nada que ver con ella. En este mundo ya existían protagonistas destinados a salvar a todos, mientras que para ella, la verdadera elección era simplemente vivir tranquilo. Alei purificaba las flores y hierbas a su alrededor con cada paso. Pero Hon la detuvo, temía que, si seguía gastando energía sin medida, no llegaría al destino antes de agotarse, especialmente al caer la noche, cuando las bestias corruptas acechaban por doquier. Según Hon, lo correcto era tomar el castillo de Marin como centro y, desde allí, expandir poco a poco la purificación. Al atardecer, finalmente llegaron al castillo. A diferencia de la calma de Alei, el ambiente denso y opresivo hacía temblar de miedo a Hon. Cuando la puerta carcomida se abrió, una oleada de aire oscuro se derramó, dejándolo casi inconsciente para Alei. Sin embargo, aquel lugar parecía un refugio perfecto. Confiaba en su poder, en que sería capaz de transformar ese sitio sombrío en un hogar cálido. El tiempo pasó rápido, un año entero en silencio. Alei y Hon cultivaron las tierras cercanas al castillo, llevando una vida sencilla de labranza. Hon tenía talento para la agricultura, incluso logrando hacer crecer fresas, un cultivo difícil, aunque todo parecía tranquilo. Hon a menudo la reprendía por ser demasiado perezosa. Con el paso de ese año, Alei descubrió que su poder no era realmente de purificación total, sino más parecido a devorar la energía corrupta. Su cuerpo solo podía mantenerse vivo absorbiendo aquel poder oscuro. Cuanto más lo hacía, más su cabello rojo se tornaba en un negro sombrío. Para sobrevivir, debía buscar regiones contaminadas y absorber su energía. Pero al salir del castillo, apareció un ser consumido por el miasma y corrió directo hacia ella. Alei, aterrada, intentó huir, pero fue atrapada en ese instante. La luz blanca brotó de su cuerpo y comprendió que podía purificarlo. Lo inesperado fue que aquel hombre pronunció su nombre y gritó con odio, acusándola de ser la mujer que había destruido a su familia. Alei lo reconoció de inmediato, era Richard, uno de los personajes principales de la historia original, y aquel que, más adelante, acabaría con su vida. Esta vez, Alei se esforzó por llevarlo al castillo. Hon, asustado, pensó que era una locura acoger a alguien al borde de la muerte. También se sorprendió de que alguien pudiera resistir tanta corrupción y llegar hasta Marin. En su memoria resurgieron los recuerdos de otra vida, antes de morir. Había maldecido a todos los que la usaron y la traicionaron. Tras su final, el castillo de Marin se convirtió en un nido de demonios que extendían calamidad al mundo. En la historia original, la heroína y 4 hombres unieron fuerzas para destruir
destruirlos. Mientras Richard, el mismo que había matado a Alei, ya había sido transformado en un ser mitad humano, mitad demonio. Ahora ese hombre yace aquí, pensó Alei. Observando su cuerpo, comenzó de inmediato el proceso de purificación sobre Richard, aunque sabía que él había querido matarla. También entendía que, de todos ellos, era el único verdadero inocente, cuando creyó haberlos salvado y se disponía a dejarlo ir. Richard abrió los ojos de pronto y le sujetó la muñeca con fuerza. Con frialdad preguntó quién era ella y dónde estaban. Alei, asustada, gritó, provocando que Jon saltara y lo mordiera para derribarlo. Al escuchar que se encontraban en el castillo de Meereen, los ojos de Richard se abrieron con asombro. En ese instante, Alei sintió que algo no encajaba, porque según lo previsto, Richard debería haberla reconocido desde el principio. En la historia original, la memoria de Richard se había visto dañada por el proceso de demonización. Sin embargo, ahora Alei descubrió que la verdadera causa era la invasión de la energía corrupta, la cual le había borrado todo rastro de odio. Al comprenderlo, ella se presentó con calma, confesando ser Alei, la misma que le había salvado la vida. Richard creyó sus palabras y, al confirmar que ya no representaba un peligro, ella lo dejó quedarse, incluso mostrándole el castillo de Meereen. Richard no podía ocultar su asombro. Aquel lugar, abandonado durante siglos, estaba habitado por alguien que lo había transformado en refugio. Para Alei, en cambio, ese castillo ya era parte de su vida, pues lo habitaba desde hacía un año. Todo lo que los demás evitaban, ella podía purificarlo con solo tocarlo. Lo único que le resultaba un tormento eran el fuego y la comida. Una tarde, una lluvia repentina apagó la hoguera que Jon había cuidado con esfuerzo. Furioso, le recriminó a Alei que no sabía hacer nada, ni cultivar, ni cocinar, ni siquiera encender un fuego. Finalmente decretó que, si no lograba encenderlo por sí misma, esa noche dormiría en frío. Molesta, Alei se resignó a golpear dos piedras torpemente, mientras Richard, suspirando, tomó su encendedor y le mostró cómo funcionaba. En segundos, el fuego brillaba de nuevo. Alei, fascinada, preguntó cuánto costaba y dónde podía comprarlo. Richard le explicó que en cualquier herrería vendían esos objetos a bajo precio, igual que otros artefactos mágicos cotidianos. Incluso le recomendó usar fuego mágico eterno para la vida diaria. Era la primera vez que Alei descubría algo tan útil. En ese momento, Jon regresó cargado de leña y, al ver a Richard encender la hoguera con facilidad, dudó antes de ofrecerle fresas como agradecimiento. Durante todo un año, era la primera vez que Alei lo veía actuar con timidez. Aquella noche, Jon y Alei volvieron a discutir a gritos por una simple manta, mientras Richard, quien realmente había contribuido más a mantenerlos calientes, permanecía en silencio, observándola con creciente curiosidad. Su rostro y figura eran los mismos, pero esa sonrisa suave no se correspondía en nada con la mujer cruel que recordaba. Por un instante, Richard comenzó a dudar de sí mismo. Desde pequeño, había sido moldeado por la familia Winter como una marioneta. Su padre le había inculcado que los intereses del clan estaban por encima de cualquier cosa, que los sentimientos eran una carga y las dudas, una debilidad, incluso tras la caída de su casa. Seguía teniendo una única obligación, vengarse de Alei. Lo que lo impulsaba no era el dolor, sino el deber heredado, pero en su enfrentamiento, Alei ni siquiera le dio un final digno. Solo pronunció con frialdad, solo quien sobrevive puede recordar los pecados. Desde entonces, volvió a desafiarla una y otra vez. Y aunque siempre terminaba derrotado, su curiosidad por ella fue reemplazando poco a poco la misión de venganza. Días más tarde, todo el reino se sacudió con la noticia. Alei había fracasado en su intento de asesinar al rey y había sido capturada por el príncipe heredero. Richard no podía creerlo. ¿Cómo alguien tan fuerte podía ser apresada y aceptarlo con resignación? Sin propósito, eligió desaparecer y vivir como un hombre común. Sin embargo, al cabo de un año comprendió que la vida carecía de sentido sin Alei como rival. Y volvió a buscarla, ahora en lugar de medir espadas. Se encontraba en el castillo de Meereen, reducido al papel de encender hogueras y ocuparse de las tareas cotidianas. Para colmo, hasta la carne seca que había traído había desaparecido en manos de Alei, sin dejar ni una sola migaja. Después de varios días de observación, Richard comprendió que Alei había perdido la memoria. No solo había olvidado su magia, sino también las cosas más básicas. Frente a alguien tan inocente como una niña, no pudo levantar la mano contra ella. Privado de su propósito de vida, su mente se sumió en el caos, hasta que finalmente decidió aprovechar la oportunidad para mirar dentro de sí mismo y descubrir si los rumores sobre la crueldad de Alei eran ciertos. Su presencia alteró por completo la rutina de ella. Tras probar un trozo de la carne seca que él había llevado consigo, Alei se dio cuenta de que no podía seguir soportando las penurias de antes y decidió salir de la zona corrupta para comprar provisiones. Le pidió a Richard que le indicara el camino, pero él guardó silencio, en realidad no lo conocía. Solo había llegado allí gracias a su imprudencia. Sin embargo, sí tenía un mapa con la ubicación del castillo de Meereen. Alei se lo arrebató enseguida, aunque no entendió nada, y al preguntarle si sabía leerlo o conducir un carruaje, Richard no pudo más que quedarse sin palabras. ¿Cuántas cosas quieres traer de vuelta?, le preguntó con una sonrisa divertida. Alei, confundida, creyó que se estaba burlando de ella, cuando en realidad él se reía de su ingenuidad. Antes de partir, Jon la regañó como si fuera una niña,
que no recogiera comida del suelo ni siguiera a desconocidos. En el camino, Richard avanzaba a pasos largos, mientras Alei corría tras él a punto de tropezar. Su intención era reducir al mínimo el tiempo de exposición a la corrupción, pues el verdadero propósito del viaje era conseguir víveres, y detenerse a purificar el camino consumiría demasiado tiempo. Alei lo entendió y aún así, propuso que caminaran tomados de la mano para evitar el contagio. Pero Richard lo rechazó de inmediato. Ella, sin perder el entusiasmo, pensaba en la harina y los alimentos que podrían obtener. El sendero contaminado resultó ser mucho más extenso de lo que imaginaba. Tras mediodía, llegaron a un lago cubierto por una energía oscura. Como un abismo sin fondo, Alei se quedó absorta, pensando que aquel lugar debió de ser tan hermoso como una joya, y que si pudiera recuperar el verde de los ojos de Richard. En verano, hasta podrían remar sobre sus aguas. Él, incómodo por lo que había escuchado, desvió la mirada, aunque en su interior creció la intriga. Si Alei había perdido la memoria, ¿por qué hablaba con tanta certeza de un sueño tan pacífico? El viaje duró 3 días y en el trayecto se toparon con numerosos cadáveres corrompidos. La mayoría habían sido criminales en vida, por lo que, aunque Alei pudiera purificarlos, no deseaba arriesgarse. Richard asumió la carga de todo: combatir, proteger y abrir paso cada vez que la escena era demasiado sangrienta. Le pedía a ella que cerrara los ojos, aunque su cuerpo seguía afectado por la corrupción. Permanecía firme, siempre al frente, resguardándola. Incluso los frutos que encontraban los dejaba todos para Alei, mientras él se conformaba con raíces duras como piedras. Ella, sorprendida, llegó a pensar que tenía un extraño gusto por el sufrimiento. A diferencia de él, Alei podía absorber la corrupción para sostenerse, sin necesidad de dormir o comer. Sin embargo, Richard comenzó a interrogarla. ¿Acaso recordaba quién era? ¿Qué errores había cometido? ¿Por qué vivía en el castillo de Marin? No le causaba ansiedad haber perdido la memoria. También le advirtió que jamás revelara su identidad al salir al exterior. Alei lo escuchaba perpleja, pues estaba convencida de que el verdadero amnésico era él. Aún así, decidió contarle que, al despertar, se encontró prisionera en un calabozo. Luego fue arrojada a un abismo y, finalmente, terminó llegando al castillo de Marin. Fue entonces cuando descubrió que Richard no había perdido sus recuerdos. Lo que ocurría era que había empezado a dudar de todo lo que antes creía cierto. Y justo cuando lo dijo, alrededor de su cuerpo comenzó a emanar el aura negra característica del miasma demoníaco. Alei no esperaba que Richard hubiera sido corrompido hasta ese punto y aún así soportara en silencio sin pronunciar palabra. Ella se apresuró a tomar su mano para purificarlo, al pensar en lo tiernamente que él siempre la había cuidado. Alei decidió en su interior darle a Richard un destino distinto al trágico final de la antigua historia. Al día siguiente, finalmente llegaron al límite de la zona contaminada y ante ellos apareció un pequeño pueblo. Lo primero en lo que pensaron fue en buscar una comida decente. Richard le indicó a Alei que desde ahora fingiera ser su hermana menor. Al entrar en la taberna, la mirada de Alei se clavó de inmediato en el muslo de pollo que llevaba el camarero. No recordaba cuánto tiempo había pasado desde la última vez que probó ese sabor. Así que Alei pidió una mesa repleta de manjares, decidida a saborear cada plato con cuidado. Mientras tanto, Richard terminó de comer y se preparaba para salir a comprar provisiones. En ese momento, Alei le confesó que no sabía leer. Richard mostró cierta molestia. La llamó un estorbo y se fue primero. En realidad, Alei hacía tiempo que había memorizado todos los libros de la mansión Marin, pero mintió adrede solo para quedarse disfrutando del postre. Al verla comer como una hambrienta, los empleados del local, conmovidos, incluso le dieron raciones extra creyendo que era una simple vagabunda pobre. Pero la verdad era que en el castillo Marin sobraban riquezas. Lo que realmente preocupaba a Alei era la ropa. Solo tenía 2 conjuntos, uno hecho de la capa modificada y otro tejido con fibras de la planta Jon. Al preguntar, descubrió que allí no había tiendas de ropa. La gente solía comprar telas y confeccionar por su cuenta. Alei pensó en comprar telas para que Jon le hiciera prendas. Entonces, una empleada llamada Fatima ofreció venderle ropa ya hecha. Solo con pagar dinero, Alei sacó una moneda de oro y quiso comprar toda la tela disponible. Los ojos de Fatima brillaron de emoción. No solo le entregó todas las telas, sino también varias prendas que no le quedaban a nadie, e incluso un uniforme de cocina completamente nuevo. Cuando Richard regresó, aunque no encontró un horno mágico, había conseguido algunas semillas de cultivo y aceite versátil que podía usarse para cocinar. Creyó que Alei lo felicitaría, pero ella simplemente lo mandó a descansar. Antes de irse, Richard dijo que al día siguiente volverían al mercado porque quería comprar caballos para que el viaje y la purificación fueran más fáciles. Pero Alei tenía su propio plan, pensaba abandonarlo allí, convencida de que el mejor camino para él era seguir a la protagonista original. Sin embargo, subestimó la obstinación de Richard. Él ignoró por completo los efectos del miasma y continuó siguiéndola. Esa noche, solo al tomar la mano de Alei pudo dormir en paz. Un descanso raro para él, pero también comprendía claramente que Alei en realidad no lo necesitaba. Justo cuando ella estaba por marcharse, Richard la llamó de improviso. ¿Acaso piensas vivir para siempre en ese lugar? Alei respondió fríamente, ese es mi hogar. Mi manera de vivir no tienes por qué entenderla. Ya es hora de que vivas tu propia vida. En los ojos de Richard brilló un destello de inconformidad, como si sospechara que desde el principio Alei había querido abandonarlo.
Alei solo se sintió confundida, como si nunca hubiera existido un lazo entre los dos. Ella planeaba purificar el miasma por última vez y dejar que él regresara. Pero Richard de pronto le sujetó fuertemente la muñeca. Le dijo que no se preocupara, que en realidad no había ninguna razón para que siguieran juntos. En realidad, él mismo había venido hasta aquí solo para encontrar su final. Estaba claro que Alei había tenido innumerables oportunidades para matarlo, pero al final nunca lo hizo en este punto. Ni siquiera él estaba seguro de si su vida todavía le pertenecía o no. Alei regresó al castillo Marin, volviendo la vista atrás a cada paso, al ver a Richard tambalearse siguiéndola, con un cuerpo cada vez más debilitado. Ella solo sintió un fuerte dolor de cabeza. Después de liberarse de las cadenas de la venganza, Richard debería haber buscado a la protagonista para desarrollar la historia principal. Sin embargo, parecía incapaz de abandonar a Alei, siempre aferrándose a ella, lo que la obligó a advertirle severamente que, si seguía persiguiéndola, la próxima vez no lo sacaría afuera. ¿Quién diría que esa advertencia sería lo que despertara las sospechas de Richard? Preguntándose cómo sabía ella su nombre, Alei de repente se dio cuenta de que había dejado escapar un descuido. Resultaba que, desde el principio hasta el final, nunca había perdido la memoria. Incluso sabía leer libros y revisar mapas. En un instante, Alei sintió cierta culpa, aunque era una sensación difícil de explicar. Ya no era la misma Alei de antes, y sabía que, incluso si lo confesaba, Richard no podría entenderlo. Finalmente, se dio la vuelta y se marchó. Pero, inesperadamente, Richard cayó de rodillas, suplicándole con voz quebrada que no lo abandonara. Al mirarlo de cerca, Alei se dio cuenta de que el miasma lo había invadido profundamente, y no quedaba otra opción que inclinarse y aceptar. Ella se presentó con franqueza: soy la bruja malvada que aniquiló a toda la familia Winter, la enemiga de los tres grandes reinos. Ahora que lo sabes todo, aún así quieres seguir conmigo. Al escuchar esto, Richard sonrió con felicidad. Colocó su mano sobre la de ella y sus ojos brillaron como los de un vagabundo que, tras mucho tiempo, por fin encontraba el camino de regreso a casa. Al final, Alei cedió ante la obstinación de Richard y le sonrió, regresando juntos al castillo Marron. Al mismo tiempo, en la ciudad fronteriza de la zona contaminada, el obispo Egen volvió una vez más a patrullar personalmente, cuidando de los habitantes. En realidad, las obras de caridad no eran responsabilidad de un obispo, y dentro de la orden, esas acciones eran vistas como impulsivas. Pero para el asistente de Egen, no era tan sencillo. En su corazón, el sueño del obispo era eliminar a la bruja y purificar por completo las tierras contaminadas. De lo contrario, no estaría investigando frenéticamente las huellas de Alei. Cuando Egen pensaba que esta vez no encontraría ninguna pista, un caballero informó que había un testigo que había visto al superviviente de la familia Winter entrar en la zona contaminada. En la mente de Egen apareció de inmediato la imagen de Alei en su camino de venganza. Ordenó a todos sus subordinados dirigirse al pueblo donde Richard había aparecido. Mientras tanto, Alei llevó a Richard de regreso al castillo Marin. Le preocupaba que, con una boca más que alimentar, Jon se enfadara, pero Jon no pareció darle mucha importancia, e incluso le pidió a Alei la harina y la mantequilla que ella había comprado recientemente. Richard, con la energía que parecía tener, a ella le pareció razonable dejarle los trabajos pesados. Sin embargo, antes de hacer nada, se desplomó agotado, como no había médicos allí. Los dos decidieron dejar que se recuperara por sí mismo, mientras se dedicaban a investigar el cultivo del trigo a partir de las semillas. No obstante, sin molino ni máquina para descascarar, no estaba seguro de que plantar realmente sirviera de ayuda. Poco después, Richard despertó tras 3 días de inconsciencia, y al abrir los ojos lo primero que buscó fue algo de comer. Alei le entregó un trozo de pan y le explicó la situación: si no tenía cuidado, el primero en morir de hambre sería él. Richard, al oírlo, sonrió y dijo: en las zonas ya purificadas, cazar también es una opción. Alei soltó una carcajada, recordándole que ella ya lo había intentado y no había visto ni un solo animal. Decidida a comprobar de qué era capaz Richard, él rápidamente talló una rama de madera para hacer una honda y, en poco tiempo, abatió a un gran ganso. Jon, que solo comía verduras, al presenciar la destreza de Richard, casi quiso arrodillarse para mostrar su respeto. A partir de entonces, la posición de Alei empezó a disminuir, mientras Richard comenzaba incluso a trazar un plan de purificación futura para ella, apuntando a un pueblo cercano. Alei se opuso de inmediato con vehemencia, sabiendo que en ese momento era la enemiga común de los tres grandes reinos y que, si la descubrían, podía ser castigada severamente. Finalmente, Richard se atrevió a expresar la duda que llevaba guardando durante tanto tiempo: ¿por qué Alei había exterminado a toda la familia Winter? Era una pregunta que ella no podía evitar. Alei no tuvo más remedio que explicar basándose en la postura de la antigua dueña del cuerpo. La familia Winter había sido enemiga jurada de la familia del marqués Van Dison, y la Alei original había amado al hijo del marqués, Zairo, para darle a la persona amada la oportunidad de convertirse en cabeza de familia. Aunque fuera un hijo ilegítimo, Alei había destruido a la familia Winter, allanándole el camino
Aquella verdad irónica había costado la vida a muchos inocentes. Ella pensó que Richard se enfadaría y querría ajustar cuentas. Pero, para sorpresa suya, él preguntó por Egen y Michael, las personas que habían estado cerca de Alei en el pasado. Alei explicó, Egen provenía de un orfanato y había sido considerado como familia, mientras que Michael era un confidente, un alma gemela en lo más profundo del corazón. Al escuchar esto, Richard estalló en carcajadas, pues precisamente esas personas fueron quienes la capturaron y la juzgaron, llevándola a la tierra contaminada. Alei, furiosa, gritó que ya lo sabía todo, que no necesitaba que él se lo recordara, y al mismo tiempo lo cuestionó, claramente había venido a matarla. ¿Por qué fingía haber perdido la memoria? Richard respondió con frialdad, para poder vivir. Alei se quedó perpleja, sin entender su significado. ¿Se trataba de abandonar el odio para empezar una nueva vida? ¿O simplemente de huir de la persecución? Sin detenerse ahí, Richard preguntó de repente, ¿ahora todavía los amas? Alei se quedó inmóvil, sin haber vuelto a ver a esas tres personas. ¿Cómo podía saber qué responder? Ese instante de vacilación llevó a Richard a malinterpretar, creyendo que Alei no era más que una maga desgraciada, encadenada por sentimientos del pasado. Aquella noche, Alei no pudo dormir en absoluto. Comparada con John, que tenía talento para la agricultura, y con Richard, que era hábil en la caza, ella no era más que una inútil que solo sabía comer y no hacer nada. Mientras Alei se preguntaba qué talento poseía realmente, de repente apareció ante ella una mariposa enorme y extraña. La mariposa se lanzó directamente hacia Alei. Ella quiso huir, pero ya era demasiado tarde. Al entrar en contacto con ella, Alei se dio cuenta de que su poder había evolucionado. Ahora no necesitaba tocar para purificar toda una zona de miasma, e incluso podía controlarlo libremente. El miasma también podía transmitirse a criaturas, transformándolas en demonios que obedecían sus órdenes. Este poder siniestro hizo que John exclamara que ella no era diferente a un señor demonio. Alei probó controlando una araña para que lanzara telaraña al rostro de Richard. Aunque solo había experimentado con insectos, en teoría podría controlar cualquier ser vivo, incluso hacer que tareas simples como salir a comprar verduras se volvieran más fáciles. John pensó que tal vez este poder podría salvar a personas contaminadas por el miasma, y Richard estuvo de acuerdo, considerando que valía la pena intentarlo, ya que en aquel bosque aún había muchos inocentes que habían sido transformados. Sin embargo, Alei estaba preocupada. ¿Qué pasaría si por error convertía a un asesino en demonio? Ella aún no sabía distinguir y la memoria humana de una criatura. Al volverse demonio, se borraba por completo. Era un acto irresponsable, Richard respondió de forma simple, dejándola atónita, y si hubiera alguien que aún deseara vivir. Incluso de esa manera, John intervino de inmediato, diciendo que era inútil seguir discutiendo aquello. Finalmente, los tres continuaron con su labor de purificación en el bosque, cada uno con su tarea, aunque todos con pensamientos pesados en su interior. Pero Alei se prometió a sí misma que jamás usaría ese nuevo poder contra los humanos. Ella y la Alei de la historia original compartían una fuerza terrible. Pero en la versión pasada, Alei la había usado para criar incontables demonios. Solo unos minutos después, esa determinación fue puesta a prueba. Los muertos vivientes que aparecieron frente a sus ojos resultaron ser precisamente aquellos amables hombres del pueblo. Antes, cuando vieron que Alei entraba al bosque, la habían aconsejado cuidarse. Incluso le regalaron hierbas medicinales para sanar heridas. Y sin embargo, en menos de una semana, se habían transformado de esa manera. Alei comprendió que la causa era la investigación de la iglesia. Tras amenazar al dueño de la posada, el clero consiguió información. Egen enseguida reconoció que la mujer mencionada era Alei, y en nombre de la voluntad divina selló por completo la ciudad. A los habitantes que no obedecieron se les arrojó a la zona contaminada, dejándolos a su suerte una vez reunió suficiente información. Egen estuvo seguro de que Alei había cambiado el color de su cabello de rojo a negro. Rezó en silencio para encontrarla pronto, pues esta vez la convertiría en suya. Recordando el pasado, Egen y Alei habían vivido juntos en un orfanato cuando eran niños. Se llamaban familia y juraban estar siempre el uno al lado del otro. Poco después, Alei y Richard se acercaron con cautela a las afueras de la ciudad para observar, como si el destino los guiara. Alei vio inmediatamente a Egen entre la multitud, aquel que la había utilizado para ascender al cargo de obispo y luego la traicionó, despojándola de su magia y arrojándola a la zona contaminada. Richard notó el cambio en el rostro de Alei, mientras que Egen también se quedó atónito al descubrir que Alei seguía escondiéndose.